Buenas noches amigos, esta es una edición más de su programa Perfiles. Hoy tengo como invitada especial a María Cecilia Villegas. Ella es abogada de profesión, es especialista en políticas públicas y en sostenibilidad. Tiene ya en su haber una maestría, dos maestrías, una maestría en leyes en la Universidad de Duke y también una maestría en políticas públicas internacionales en la Universidad de Johns Hopkins. En Estados Unidos ha seguido programas de alta dirección en el PAC y también especialización de directorios. Ella durante su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos de dirección ejecutiva en universidades privadas y en think tanks. Actualmente es CEO de Capitalismo Consciente, el capítulo Perú, consultora para el área de Latinoamérica en la práctica global de agua para el Banco Mundial, es columnista del comercio y del blog latinoamericano Foco Económico. Así que los invito a conectarse y conocer un poco más sobre el perfil profesional de Cecilia Villegas. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, Pepe, muy contenta de estar aquí contigo. Bueno, empezamos un poco por tu vocación, ¿no? O sea, tú estudias la carrera de Derecho y te quería preguntar qué fue lo que captó tu interés por estudiar esa carrera. Mira, yo vengo de una familia de abogados. Yo soy la cuarta generación de abogados en mi familia. Mi abuelo es abogado, mis tíos son abogados, mi padrastro, que fue mi segundo papá, era abogado. Entonces, yo he respirado leyes desde siempre. Ah, mira. Y tú estudias en la Universidad de Lima, ¿correcto? Correcto. Por alguna razón, escoges la de Lima y no la católica, que en todo caso eran las dos. Bueno, yo era la época del terrorismo, Ujú. ¿no? Entonces yo postulé a las dos universidades, pero básicamente fue por un tema de practicidad. Yo entré Ah, a la universidad en el año 92 ujú. y entonces la idea era, te vas a ir hasta la católica estando el país como estaba, y entonces me quedo en la de Lima Ujú. y decido A mí me parece una estar cosa ahí. parecida, yo ingresé Sí, también en las dos universidades. sí. Sí. Y dime, y de tu época universitaria, ¿qué recuerdos tienes? ¿Tú llegaste a participar en alguna actividad, en alguna revista? ¿Ocupaste algún cargo estudiantil? Tú sabes que la de Lima no tenía mucha actividad política, ¿no? La de Lima era una Además hay un universidad. tabú en la universidad de Era hablar un tabú, a pero ver. yo tenía pues esta vena política que sigo teniendo, ¿no? Entonces, no había, he escrito artículos en revistas, pero no participaba porque además, en cuanto yo entré a Derecho, mis tíos me llamaron y me dijeron, ok, listo, momento que empieces a practicar. Entonces yo en tercer ciclo de la universidad ya estaba trabajando, ¿no? Entonces me enfoqué más en el tema laboral Bueno, que en el tema bueno. académico, Ujú. ¿no? Y luego tú haces una maestría en Duke, ¿correcto? Y luego haces una maestría en políticas públicas. Dime, ¿tuvo que ver esta ocasión tuya de ir a hacer esa maestría con entender un poco los factores, los factores políticos y económicos que influyen de otra manera en las decisiones de interés público en un país? O sea, ¿cuál fue el propósito de escoger esa maestría? En realidad yo me voy a Duke porque yo trabajé en el Estudio Muñiz Ujú. y venía de trabajar en el área corporativa. Entonces lo mío era el derecho corporativo, me voy a Duke porque quería ser abogada corporativa y terminando Duke, esto es en el año 2001-2002, el Perú estaba en una mala situación y no había mucha inversión todavía hacia el Perú. Entonces cuando yo empiezo a buscar trabajo en estudios de abogados, no los encuentro, ¿no? Y sin embargo, sí encuentro trabajo en el Banco Mundial Ujú. y entro a hacer unas consultorías y me di cuenta que a mí lo que me apasionaba era el desarrollo, no Mira, era el derecho, el derecho. ¿no? Entonces cambié radicalmente y comencé a trabajar para el banco en temas de desarrollo en distintas áreas del banco porque era consultora, ¿no? Claro. Entonces tenía contratos por días y trabajaba por determinadas áreas, ¿no? Y luego, y en el camino iba teniendo hijos, ¿no? Y entonces el tema de la consultoría para mí Era ideal, era ¿no? Era el súper escenario mucho más perfecto, cómodo, ¿no? ¿no? Pero luego en el camino, cuando descubro que lo que me apasiona es el desarrollo, digo, ok, tengo que hacer una maestría, porque tú sabes que vivir y trabajar en Estados Unidos es un mundo muy competitivo, ¿no? Entonces tenías que competir con gente que no solo tenía maestrías en economía o en políticas públicas, sino que tenía doctorados en el tema, Claro. ¿no? Entonces ahí es cuando decidí hacer la Muy maestría en bien. políticas públicas. Y luego, ya recientemente tienes un paso por el PAD, por el programa de alta dirección, haces el programa de especialización de directores. Y te quería preguntar,
en base a esta experiencia, ¿cuál es tu opinión que tienes acerca de los directores independientes? O sea, ¿qué papel juegan los directores independientes hoy en las empresas? Yo creo que los directores independientes jugamos, porque yo soy director independiente de algunas empresas, Ujú. un rol sumamente importante. Tenemos que ser la silla incómoda, ¿no? La silla que cuestiona las decisiones y que se toma el trabajo en serio, ¿no? Porque venimos finalmente de fuera de la empresa y de alguna manera tenemos que ser quienes protejamos los intereses de los accionistas minoritarios también, ¿no? Entonces creo que el rol del director independiente es sumamente importante y no siempre se toma de esa manera, porque muchas veces se sigue un poco la dinámica de el resto de directores, que son los directores no independientes, digamos, ¿no? Los que Claro, pertenecen claro. a la corporación o a la empresa. Y creo que el director independiente tiene que preguntarlo todo, Todo. ¿no? Yo soy un dedo, yo pregunto absolutamente todo, porque primero quiero entender cuál es la dinámica, pero quiero entender por qué se están tomando determinadas situaciones, porque además tenemos una responsabilidad y hay un deber fiduciario no con los accionistas que te nombran, sino con la empresa. Y la empresa es una persona distinta Claro a que los sí. accionistas. Sí, sí. Veo también que has ejercido la docencia universitaria. ¿Qué significa para ti enseñar? ¿Tienes alguna motivación especial? ¿Alguna razón por la cual te seduce enseñar? Me encanta enseñar. Me encanta, creo que estar con jóvenes es súper importante, primero porque tienen la cabeza limpia, son esponjas, tienen mucha energía y tienen una visión distinta a la que Ujú. podemos tener nosotros, ¿no? Yo pertenezco a la generación X, entonces estar con los Z realmente te motiva, te llena de energía, te Ujú. hace ver cosas de una manera distinta y además porque creo que tenemos una obligación. Los que hemos nacido, si quieres, en el privilegio y tenido la ventaja de estudiar en buenos colegios, en buenas universidades, de estudiar afuera y de trabajar afuera, hemos acumulado cierto conocimiento que tenemos que compartir. Ujú. El conocimiento tiene que ser libre y tiene Libre. que ser compartido. Ya entrando un poco a tu experiencia profesional, contabas que habías trabajado algunos años como asociado en el Estudio Muñiz, pero luego veo que has vivido en Bolivia unos años y has estado trabajando en proyectos con instituciones bolivianas, ¿no? Has estado en el Instituto Nacional Democrático, en fin, has sido consultora del proyecto de reforma de derechos de propiedad urbana. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia en Bolivia? Si tuvieras que rescatar algunos aspectos positivos y algunos aspectos que dejaste pendientes por resolver. En Bolivia mi experiencia fue extraordinaria. Yo adoré vivir en Bolivia por varias razones. ¿En qué ciudad vivías? En La En La Paz, Paz. en La Paz. Por varias razones. Primero porque a mí me gusta mucho la sierra y de hecho en el Perú recorro la sierra por trabajo y por placer muchísimo. Pero en Bolivia me dio la oportunidad de conocer una cultura que si bien es muy cercana a la peruana es distinta, ¿no? Me dio la oportunidad de contribuir en el desarrollo y pude vivir los 3 años que viví. Fueron 2 de estos 3 años, hubo 5 presidentes en Bolivia, ¿no? Entonces yo viví toda la convulsión de Evo Morales, ¿no? Y estuve trabajando en temas de desarrollo. De hecho, llego a Bolivia por el Banco Mundial. Y además, en los temas personales fue cuando mis hijos eran chiquitos. De hecho, Vasco, el último de mis hijos, nace en esa época. No, mira, qué Entonces, interesante. sí, esto fue una experiencia muy bonita. Tengo grandes y muy queridos amigos en La Paz. En La Paz. Y fue súper bacán porque además muchos peruanos estaban expatriados en Bolivia trabajando en empresas peruanas, ¿no? Claro. Esto, el Banco de Crédito, Claro, o sea, todo el grupo Romero que exacto. ha tenido una participación importante ahí. Así es. Entonces, generamos relaciones de amistad muy, muy fuertes porque tú sabes que además los peruanos somos como chicle, ¿no? Donde Sí. llegamos inmediatamente nos pegamos y de hecho mis hijos siguen siendo amigos de estos niñitos que tenían 1 año, 2 años Claro. y 3 cuando vivíamos en Bolivia, ¿no? Ah, mira, qué Entonces, interesante. sí, fue una experiencia muy enriquecedora. Yo creo que parte de la experiencia de vida que todos deberíamos tener es irnos a vivir afuera un tiempo, conocer otras culturas, trabajar en otros países o Sí, te da una estudiar, sensibilidad ¿no? especial, ¿no?
te da una sensibilidad especial, te da, además, y por mi trabajo, yo he trabajado en distintas culturas y en distintos países, ¿no? He trabajado en el norte de África, en el subcontinente indio, etc. Entonces, te permite conocer culturas distintas y entender que al final los seres humanos somos todos iguales y queremos todos lo mismo. Queremos un futuro para nuestros hijos, para nuestras familias y queremos vivir en paz. Entonces, te obliga, si quieres, a desarrollar empatía. Sí, Y además es verdad. el conocer otras culturas te enriquece muchísimo. Sí, claro, sí. Es cultura pura. Ya hace más o menos, ya 2012 te vas a Washington, entiendo, ¿no? Me voy a Washington, regreso a Washington porque yo Regresas, solo claro. estuve 3 años en Bolivia, regreso en el 2007 a Washington y me quedo hasta el 2015, que regreso al Perú. Y ahí trabajas, ahí desarrollas un trabajo muy, muy fuerte como consultora, ¿correcto? Exacto, en el Banco Mundial. En el Banco Mundial. Sí, donde aprendo muchísimo de muchísimos países. ¿Y en qué temas desarrollaste tu práctica profesional en Washington? Yo trabajaba en el área de desarrollo sostenible, de sostenibilidad dentro del Banco Mundial, ¿no? Y dentro del área de sostenibilidad había un área que se llamaba inclusión social, ¿no? Y ahí básicamente lo que hacíamos era hacer investigación y trasladar esa investigación a los distintos proyectos del banco para lograr que hayan más beneficiarios, porque en las sociedades hay grupos minoritarios y al ser grupos minoritarios no necesariamente se benefician de los proyectos que se implementan, ¿no? Que implementa gobiernos, y no se benefician no necesariamente porque el gobierno los excluya, sino porque muchas veces ellos mismos se excluyen, ¿no? Entonces la idea era poder lograr que más personas fuesen beneficiarias, y dentro de lo que hice trabajé muchísimo en temas de género. Ah, ok. Ya a partir del 2015 ya te involucras mucho más con el Perú, vienes acá a trabajar con organizaciones privadas que están muy vinculadas a proyectos de gran impacto social, veo. Has estado como directora ejecutiva de Invertir, Prospera Perú. ¿Por qué era para ti tan importante liderar ese tipo de organizaciones que de otra manera están vinculadas a lo que le llaman buena gestión de políticas públicas? Porque, como te digo, para mí el desarrollo descubrí que esa era mi pasión, que ese era mi propósito, ¿no? Yo quería generar un impacto en lo que yo hacía y yo quería traer todo lo que había aprendido de vivir en Washington, de trabajar para el banco, quería aplicarlo en el Perú, quería lograr que efectivamente muchas más poblaciones se beneficiaran de lo que yo creo que es la primera de todas las libertades, que es la libertad económica, ¿no? Porque además, sin libertad económica no hay ninguna de las otras libertades, y sin libertad económica no hay democracia, y sin democracia no hay libertad económica. Entonces, ¿cómo logramos que más peruanos defiendan la libertad económica y la democracia si no sienten los beneficios ni de una ni de la otra, ¿no? Y entonces ahí yo siento que la empresa privada, sobre todo la grande y la mediana, tiene un impacto muy importante, ¿no? Y es arrastrar a la mayor cantidad de gente posible hacia el bienestar que genera la libertad económica y la empresa. Claro. Luego ya hoy, y ya llegando un poco al presente, hoy formas parte de Capitalismo Consciente, donde eres la CEO. Y un poco revisando un poco publicaciones, veo que tienes un papel de articuladora de una serie de iniciativas que desde la perspectiva que plantean, que buscan construir un mejor país. Cuéntanos un poco qué actividades realizas y cómo contribuyes tú, o cómo crees que contribuyes tú con la comunidad empresarial del país. Bueno, primero contarte qué es Capitalismo Consciente. Capitalismo Consciente Perú es un movimiento de empresarios. Todos los que formamos parte de capitalismo somos empresarios, somos defensores del capitalismo. Creemos que la empresa privada es la única generadora de riqueza en un país y genera riqueza al crear bienes y servicios y permitir que el mercado decida quién los quiere consumir, ¿no es cierto? Al hacerlo estás generando riqueza, pero además generas puestos de trabajo. Y los puestos de trabajo es la única forma que las personas tienen para escapar de la pobreza. Porque las transferencias condicionadas, los programas de entrega de dinero no sacan a las personas de la pobreza, son paliativos. Lo que saca a la persona de la pobreza es un buen trabajo. Entonces, y además pagas impuestos. Y al pagar impuestos le permites al Estado que pueda brindar servicios como salud, educación, infraestructura, pistas, veredas, conectividad,
¿no? Entonces, quienes estamos en capitalismo consciente somos capitalistas, pero al ser capitalistas y al sistema estar basado en la libertad económica y en la libre competencia, somos grandes opositores del mercantilismo y de la corrupción, ¿no? Entonces, desde capitalismo, lo que hacemos es defender a la empresa consciente y buscar que se transformen a las empresas en empresas que efectivamente generen el mayor impacto positivo en las sociedades y en los países. Y dime una cosa, y con esos propósitos que tú de alguna manera estás comprometida, ¿qué beneficios se buscan lograr que trasciendan a las empresas y que además puedan impactar de manera positiva en la comunidad o en la población? Bueno, primero entender que existe una interdependencia radical con todos los stakeholders, ¿no? Y entendiendo los stakeholders desde el financista, el accionista, los colaboradores de las empresas, pero también los proveedores y los distribuidores. Y se utiliza mucho en el Perú, por ejemplo, financiarte de los proveedores. Entonces, compras a tus proveedores, pero les pagas a 90, 120, a 150 días. Te estás financiando con ellos y al hacerlo los estás impulsando hacia la informalidad. Porque nadie que recibe un pago a 120 días puede tener pues a todo su personal en planilla, ¿no es cierto? Ni va a poder cumplir con las responsabilidades que tiene frente a su NAT. Entonces, ese es uno de los temas que nosotros sacamos, el hecho de que tú te debes a tus clientes y a tus consumidores, pero también a los vecinos que están alrededor de la fábrica, de la tienda que tú tienes o de cualquier operación empresarial que tengas, ¿no? Dime, cuando se habla del espíritu heroico de los negocios, ¿cómo lo entiendes tú? ¿Estamos hablando de algo que va más allá de la rentabilidad económica? Por supuesto, sin la menor duda, porque mira, tú ponte a pensar, ¿qué cosa es una empresa? ¿No? Tú creas una empresa no porque tú te quieres enriquecer, tú creas una empresa cuando identificas que hay una necesidad de servicios o de bienes en el mercado. Y entonces creas la empresa para buscar ofrecer la mejor calidad de esos bienes y de servicios y lograr que los consumidores prefieran tus productos, ¿no? Y entonces al hacerlo, primero que tienes que invertir, inviertes tus ahorros o pides un préstamo, entonces generas una obligación de pago. Y luego estás generando puestos de trabajo, porque tú no puedes hacer una empresa solo, tienes que contratar gente. Al contratar personas, estás ayudándolos a salir de la pobreza, estás ayudándolos a mejorar sus condiciones de vida. Pero además estás en una cadena, porque tienes que tener proveedores y tienes que tener distribuidores, ¿no es cierto? Entonces comienzas a generar este círculo virtuoso si haces empresa de manera consciente. Porque también podemos entrar a ser inconscientes y buscar ofrecer cualquier tipo de producto o de servicio sin la mejor calidad. ¿Tú crees que esa es una de las formas como puedes mostrar ser un líder en el capitalismo consciente? O sea, por ejemplo, ¿cuál es tu visión de liderazgo consciente desde tu perspectiva, por ejemplo? Bueno, tienes varias formas de aplicarlo, ¿no? Primero, un líder es aquel que sabe que tiene que servir. Un líder no entra a servirse de los demás. Tú sabes que tú tienes que ayudar a las personas a encontrar cuál es su propósito y a dar lo mejor de sí mismos, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre y ellos logran crecer en la empresa o crecer profesionalmente, incluso irse a otra empresa, tú estás ejerciendo liderazgo. Tú tienes que formar además otros líderes. Y tú puedes hacerlo mejorando la calidad de esas personas, ayudándolos a capacitarse, ayudándolos a crecer personalmente además, no solo profesionalmente, también de manera personal. Pero también puedes ejercer un liderazgo hacia afuera. Los líderes suelen tener una voz que la mayoría de ciudadanos no tienen. Acuérdate que hoy hay 10 millones de peruanos que viven debajo de la línea de la pobreza. Y la línea de la pobreza tiene que ser el piso mínimo, ¿no es cierto? De ahí para arriba tenemos que buscar construir. Entonces, ¿cómo logramos que esas personas accedan a bienes, a servicios y que puedan ser escuchados si no tienen voz? Y ahí es donde la voz del líder es sumamente importante. Mira, John Maxwell decía, nunca serás capaz de apostar por ti a menos que creas por ti, ¿ok? Y yo te pregunto a ti, ¿cuánto crees en ti? ¿Cuánto crees en quienes te rodean? Por ejemplo, en tus colaboradores más cercanos. ¿Y cómo haces tú para construir futuros líderes en tu entorno personal, en tu entorno empresarial, en lo que tienes más cerca? Bueno, primero creo en mi equipo muchísimo, por eso es que he formado los equipos que he formado.
Creo que uno tiene que confiar en su equipo y tiene que delegarles responsabilidades y permitir que ellos crezcan, ¿no? Yo no soy micromanager, yo delego y espero resultados y puedo ser dura y puedo ser crítica cuando no obtengo los resultados que quiero, pero también me gusta resaltar el esfuerzo de las demás personas. Creo que es sumamente importante ayudarlos a seguirse capacitando. Las empresas y los empresarios tenemos un rol bien importante en financiar la capacitación de nuestros colaboradores y en construir su autoestima y en permitirles construirse como personas. Sin duda, nadie llega a ser lo que es si es que no tiene, primero, buenos jefes, que creo que yo tuve, y modelos a seguir y mentores que me permitieron lograr lo que quería lograr en su momento. Y entonces uno tiene que convertirse en mentores para los demás. Pero además, a mí me gusta mucho trabajar con jóvenes. Entonces, no solo dicto en las universidades, sino que también hago talleres y voy a universidades y hago presentaciones y estoy constantemente buscando chicos y recibiendo chicos que quieren ser guiados. Dime, cuando haces empresa, por ejemplo, ¿en quién o en qué te inspiras? ¿Tienes, por ejemplo, referentes en otras mujeres contemporáneas o mayores que de otra manera, por ejemplo, puedan ser historias inspiradoras para ti? No me inspiro en ninguna otra mujer. Sí me inspiro en líderes empresariales a los que he leído o he escuchado contar parte de sus historias, ¿no? Y, por ejemplo, hay uno en particular que leí hace mucho tiempo. Alguien lo entrevistaba y él contaba que el 50% de su tiempo era dedicado al cliente interno, ¿no? Es decir, a sus colaboradores. Y eso me marcó, ¿no? Porque además era un líder empresarial muy grande que había logrado construir un grupo empresarial importante en una época difícil para el Perú. Y entonces cuando yo escuché que el 50% iba a sus colaboradores, y además otra cosa que me marcó mucho es que esta persona tenía varios locales distintos de su negocio. Y él tenía un file con las fotos y los detalles de cada uno de los colaboradores en cada local que tenía. Y antes de llegar, él revisaba este file y entonces veía el nombre, quién era el esposo, cuántos hijos tenía, quiénes eran los hijos y más o menos. Y entonces llegaba especial, ¿no? Y los saludaba uno por uno y les preguntaba por el esposo, por los hijos y sabía qué problemas habían tenido. Entonces, eso a mí me ha marcado y eso es algo que yo trato de hacer siempre, ¿no? Tener en la cabeza quiénes son los esposos, las esposas, los hijos, qué están estudiando, qué cosas están haciendo, cuáles son los problemas. Es una manera de estar más cerca de ellos, ¿no? Es una forma de estar más cerca de ellos y de conectar con la persona, porque al final nuestras empresas son entidades sociales y las personas tienen que estar al centro de todo lo que hacemos. Sí, es verdad. Hay una dicotomía entre si es la empresa o la persona. Pero dime, ¿alguna vez en este proceso has sentido la necesidad, por ejemplo, de someterte a un proceso de reinvención? Y si la respuesta es sí o la respuesta es no, ¿tú crees que todos debemos pasar por ese proceso o solamente uno necesita reinventarse cuando siente esa necesidad de innovar, de tener una nueva versión de uno mismo? Depende de qué entiendas por reinventarte, ¿no? Porque yo podría decir que me he reinventado muchas veces porque pasé de ser abogada corporativa a ser especialista en políticas públicas y trabajar en desarrollo en el think tank más grande del mundo, que es el Banco Mundial, a decidir regresar al Perú a trabajar en una consultora y luego meterme a temas de empresa, luego ser empresaria, ¿no? Entonces, depende. Yo no me detengo mucho a pensar en eso. Yo creo que camino, ¿no? Y en el camino voy tratando de adquirir el mayor conocimiento y las mayores herramientas que necesito para lograr cumplir los retos que tengo al frente. Y desde esa perspectiva, por ejemplo, y desde una perspectiva empresarial e incluso personal, ¿tú consideras que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma debería ir a la montaña? De todas maneras. De todas maneras. Yo nunca me he quedado esperando que Mahoma vaya a la montaña. Yo he tenido que ir a buscar montañas y derrumbar montañas porque además el otro reto es que
ser mujer y querer liderar distintas Sí, sí, sí. iniciativas en el Sí. Perú tampoco ha sido tan Tan fácil, lógico, ¿no? lógico. Y irte a ser expatriado en un país que no es el tuyo Sí. tampoco ha sido fácil y entrar a un mundo del desarrollo donde todos son economistas y todos son PhDs, esto tampoco es fácil, ¿no? Pero creo que ahí está la voluntad, la visión y el creer en Ok, uno ok. mismo. Dime, a ver, es evidente que nosotros, nos guste o no, o querramos, vivimos en una sociedad, bueno, es una sociedad capitalista, una sociedad patriarcal, ¿no? Ujú, Donde nos impone un modelo de madre que creo que cada vez es más difícil de sostener, en la que se idealiza a la mujer con el que la mujer puede todo, lo que implica colgarse esta capa de mujer y también de madre maravilla o de mujer maravilla, ¿no? Pero ¿qué pasa si esta capa de mujer y de madre maravilla se vuelve de plomo, ¿no? ujú. Y ese peso nos va dejando sin energías para seguir adelante. ¿Tú en algún momento has sentido, has experimentado en este camino que has recorrido, que tu capa de mujer y madre maravilla se convirtió en una capa de plomo? No. Para mí, tú sabes que yo tengo varios hijos, tengo Sí. 5 hijos, y para mí no hay cosa que me llene más de energía y que me motive más que ser mamá de de estas 5 personas a las que yo adoro con todo mi corazón, ¿no? Pero nunca los he sentido como una carga, nunca he sentido esto ya que se vayan a la universidad, no, nunca. Es más, los extraño chiquitos, los extraño traviesos, pero no, la verdad es que he tenido mucha suerte. He tenido mucha suerte porque hay una persona que me ha acompañado a mí a lo largo de mi vida desde que yo tengo 8 años. Y esta persona ha vivido conmigo en todos los países Ujú. donde yo he vivido y ha sido la segunda mamá de mis hijos. Claro, sí. En realidad mi segunda mamá también, porque ella me ha acompañado a crecer y me ha acompañado en todo lo que yo he hecho. Ujú. Entonces, el poder irme a trabajar, el poder saber que todo iba a funcionar, Funciona. el poder viajar por trabajo, que también siempre es un reto cuando tienes hijos Sí, chicos. Yo creo que sin mi Aggie esto no hubiera podido hacer ni la mitad la de las verdad. cosas que he hecho, ¿no? Entonces, ahí mi reconocimiento y mi agradecimiento, porque si no he sentido la carga que muchas mujeres sienten, es Sí. porque ella me ha acompañado en la vida. Hablemos un poco de políticas públicas. ¿Qué importancia o qué utilidad crees que tienen las políticas públicas en la vida de las personas, por ejemplo, en nuestro país? Muchísimo. Y no nos damos cuenta. Porque de hecho, no solo las políticas públicas, la política en general, Ujú. que es algo que la mayoría de peruanos no quiere hablar porque ven la política como algo sucio, como algo alejado de nosotros, rige nuestros destinos y nuestro Ujú. día a día, ¿no? Sí. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes acaba de autorizar que hayan vehículos hasta que 35 años de antigüedad. Ha autorizado el regreso de las combis y de los taxis colectivos. Eso tiene un impacto en todos los que circulamos por las calles y las avenidas de la ciudad de Lima, ¿no? Acaban de autorizar además que los mototaxistas no tienen que tener brevete, ¿no? Entonces eso quiere decir que quien está compartiendo las Sí. pistas y las avenidas de la ciudad no tiene por qué saber las reglas de tránsito. Y eso tiene un impacto en nuestro día a día. De la misma manera como el 7º retiro de las AFPs Ujú. va a impactar en el desarrollo del país. ¿Por Sí, qué? claro. Porque las AFPs eran las principales inversionistas de los grandes proyectos de inversión del Perú, ¿no? Grandes carreteras, Sí, proyectos mineros, agua, luz, sí, etcétera, todo. ¿no? Entonces eso tiene un Infraestructura impacto pública. directo. La infraestructura pública, por ejemplo, ¿cómo se prioriza la infraestructura pública? La mayoría de personas no tienen la menor idea, pero cuando no hay una priorización adecuada, lo que tienes es que hay regiones que no tienen, tienes ciudadanos que no tienen acceso a agua, a saneamiento, que no tienen luz. El día de ayer estuve en Iquitos y Loreto es una región que tiene un problema gravísimo de generación eléctrica. No tienen generación eléctrica y no tienen suficiente electricidad. Pero como es una región que está muy lejos del centro de poder de Lima, pues no vemos cuál es la realidad. Y así te puedo contar detalles en las Dime, distintas regiones del país. desde Capitalismo Consciente, ¿cuál es la visión de
del Estado. ¿Cuál es el papel que debe desarrollar el Estado? ¿El Estado desarrolla una actividad subsidiaria a la actividad empresarial? Sin Por duda. ejemplo, ¿cuáles son las responsabilidades que tiene el Estado respecto a la infraestructura pública? Porque hoy tenemos la posibilidad de que infraestructura pública sea gestionada a través de privado, a través de las famosas APPs. ¿Tú crees que, por ejemplo, en un Estado que es una entidad de segundo piso, cómo la concibes tú A hoy? ver, el Estado, en cuanto, y ahí hay dos preguntas, ¿no? Porque una es cuál es el rol del Estado en la economía. Y en realidad el Estado lo que tiene que hacer es permitir el desarrollo económico y tratar de generar incentivos e ir de hecho a buscar empresas privadas, sobre todo grandes inversionistas extranjeros, para que vengan a invertir en el Perú. Y eso es un rol que el Estado peruano hoy no está cumpliendo y que hace mucho tiempo que no está cumpliendo. El Estado tiene que identificar cuáles son los sectores donde hay mayor ventaja competitiva en el Perú y buscar desarrollarlos a través de políticas públicas, ¿no? El principal, el que tiene el rol de empresario o el rol de generar una empresa en el país es el sector privado, no es el Estado. El Estado ha demostrado una y otra vez que no es un buen empresario y que no debe ser un empresario. El sector público es uno, el sector privado es el otro. En el caso del Perú tenemos lo que ha sucedido y lo que viene sucediendo, por ejemplo, con Petroperú, ¿no? Y esto debería ser un escándalo y debería habernos ya llevado a hablar de cómo logramos privatizar Petroperú. Si para eso tenemos que dividirla en partes y salir a vender las distintas partes, pues deberíamos hacerlo. Tenemos todos los expertos que trabajaron en las COPRIs durante los 90s y que pueden terminar de privatizar las empresas que no se privatizaron, ¿no? Además de Petroperú está Corpac, está Ceapal, están el resto de EPS, ¿no? ¿Tú crees que el agua, un recurso estratégico, debería ser en manos privadas? Por supuesto, no veo por qué no. Es igual que la energía, ¿no? Y cuando tú lo tienes en manos privadas, ojo, no generando monopolios, ¿no es cierto? Sino generando competencia, lo que tienes es que hay un mayor acceso al recurso, tienes más beneficiarios que acceden al recurso. Lo mismo que ocurrió con el tema de la telefonía, ¿no? Entonces, esa es mi visión particular. Yo no quiero al Estado haciendo empresa, yo quiero al Estado facilitando que los empresarios privados podamos invertir y desarrollar el país. Pero sí hay un rol del Estado en definir cuál es la estrategia de inversión en infraestructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, te estoy contando el tema de Iquitos, del tema energético. Pero, por ejemplo, Huancayo, ¿no? La región Junín, no hay una carretera central que permita realmente el acceso. ¿Por qué no estamos invirtiendo? ¿Por qué no estamos generando proyectos donde se pueda el sector privado desarrollar trenes y conexiones para que los distintos productos de las distintas regiones puedan efectivamente llegar a los puertos? Y a los puertos para irte al mercado internacional, porque en realidad el mercado nacional es pequeño, pero nuestra ventana al mundo es enorme. Y eso es lo que el Estado debería estar haciendo. Dime, hablando un poco sobre, tal vez es un poco polémico, pero se habla mucho de la Agenda 2030 en el país y se habla de desarrollo, se hace la pregunta sobre desarrollo sostenible o rendición de soberanía, ¿no? Cuéntanos, ¿por qué un sector, por ejemplo, sostiene que la Agenda 2030 nos convierte en víctimas de un contrabando ideológico? ¿Qué opinas tú sobre eso? Yo estoy totalmente en contra. A ver, primero que no creo que exista una Agenda 2030, ¿ya? Lo que hay son los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17, dentro de los cuales está hambre cero, está educación de calidad para todos, acceso a salud, reducción de la pobreza, ¿no? Entonces, es lograr un piso mínimo para que las personas puedan desarrollarse y desarrollar sus vidas libremente, ¿no? Yo no voy a estar de ninguna manera en contra de los ODS, al contrario, promuevo los ODS porque vengo trabajando en ellos desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuál es el ODS que genera estos suspicacias? El de igualdad de género. ¿Por qué? Porque hay un sector conservador que no quiere hablar de igualdad de género. ¿Por qué no quiere hablar de igualdad de género? Porque creen que cuando se abre la puerta a hablar de temas de género, se abre la puerta también a hablar de temas de LGTBIQ+, ¿no?
Hay un sector que habla de la familia como el centro de todo. Y si bien yo puedo coincidir con que los peruanos queremos lo mejor para nuestras familias, yo nunca voy a coincidir o no voy a creer que hay un solo modelo de familias. De hecho, a nivel mundial hay muchísimos modelos de familias y en el Perú también. Yo he sido durante mucho tiempo mamá de mis hijos y yo me divorcié de mi primer esposo y por lo tanto no era una familia como las que se espera o una familia tradicional, ¿no? Pero también hay aquellas abuelas que crían a los nietos, aquellos papás que se quedaron viudos y crían a sus hijos, y también hay parejas del mismo sexo que hoy tienen hijos y esos hijos tienen derechos. Y en el Perú no estamos reconociendo los derechos a esos hijos. Te voy a hablar de uno muy claro. Toda persona en el Perú por la constitución política tiene derecho a un nombre. No. Y esos niños, hijos de parejas del mismo sexo, no lo tienen, porque solamente pueden llevar el apellido de uno de los padres. ¿Qué sucede cuando el padre biológico, la madre gestante o el papá biológico fallece? ¿Qué pasa con el otro padre? En muchos casos pierde los derechos porque no tiene derechos legales. Claro, no ¿Y a quién está afectando? A ese niño, ¿no? Entonces, yo no creo que podemos imponer una visión sesgada desde la creencia que cada uno tiene. Yo creo que tenemos que establecer que las personas son iguales ante la ley, tal como lo dice la Constitución, pero llevarlo realmente a la práctica. Y las personas tienen que ser iguales sin importar sexo, raza, orientación sexual o origen. Y en el Perú eso no ocurre. Y no ocurre no solo con las personas LGTBIQ+, sino no ocurre tampoco con las personas que vienen de otros entornos o otras regiones, ¿no? Nosotros no podemos sostener que hoy un niño que nace en Juli, en Puno, tiene las mismas oportunidades que un niño que nace en Miraflores, en Lima. Eso es evidente, ¿no? Entonces, y lo mismo ocurre con personas que tienen una orientación sexual distinta, Sí. o incluso entre hombres y mujeres, ¿no? Los hombres pueden caminar por las calles y no sentir miedo. Las mujeres sí sentimos miedo cuando caminamos por las calles y es de noche y de pronto te vas a cruzar con alguien, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, es verdad. tenemos que reconocer cuál es la realidad de cada uno y permitir que todas las De personas todos, puedan desarrollarse libremente, es verdad. Hablemos un poquito de desarrollo sostenible. Yo revisaba, según Google, esta ha sido una de las preguntas que más frecuentemente se han hecho acerca de la sostenibilidad. Cuando la gente dice que hay, por ejemplo, en 2022 tuvo una búsqueda de 58.000 promedios de búsqueda mensuales. Y es una palabra que se usa con mucha frecuencia y en muchos contextos distintos. Y yo te quería preguntar para ti, ¿qué significa el concepto de sostenibilidad? ¿O cómo concibes tú la sostenibilidad de la que hoy se está hablando tanto? Bueno, ahí otra vez, como en todo, hay distintas visiones, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad? Primero, yo creo que todas las personas en el mundo, y si lo achicamos todas las personas en el Perú, lo que queremos es vivir en paz. Y queremos poder desarrollarnos y poder lograr desarrollar al máximo nuestras capacidades. Queremos asegurar un futuro para nuestras familias, quienes tenemos, porque hoy los chicos jóvenes deciden no tener familia, pero sí queremos vivir en paz y sí no queremos violencia, ¿no? Y el Perú es una sociedad muy violenta, ¿no? Tú sales de la puerta de tu casa, abres la puerta, estás en la calle y la calle es violenta. Sí, estás siendo agredido. Te agreden los que manejan, te agreden cuando el que transita por la vereda. El que transita por la vereda, ¿no? El ir a quejarte de un servicio público-privado, ojo, porque el servicio privado no tiene tampoco la mejor atención al cliente, ¿no? Entonces, las limitaciones del servicio hacen que tú estés constantemente preparado para la guerra. Y eso no está bien y no debería ser así. Entonces, la sostenibilidad pasa por cambiar esas sociedades violentas, pero además por garantizar que nuestro desarrollo va a perdurar en el tiempo.
¿no? ¿Qué sucede cuando yo voy cambiando la regulación con cada congreso nuevo o con cada gobierno? Yo no puedo ser sostenible, mis empresas no van a ser Y, sostenibles. ¿y cómo podríamos generar modelos de negocios sostenibles en el Perú desde tu perspectiva? Ahí tienes que ver varias opciones, ¿no? Primero es reconocer esta interdependencia radical que existe con los stakeholders, pero también desde el sector público. ¿Cómo hacemos negocios sostenibles si tienes que lidiar todo el tiempo con municipalidades que vienen a acosar a los negocios, ¿no? Tú sabes que yo soy dueña de un negocio que brinda servicios y recibo a la municipalidad. Si te digo que una vez cada 2 semanas, puedo no estar exagerando, ¿no? Algún tipo de inspector municipal que viene. Y ahí hay muchos criterios, ¿no? Entonces, a un inspector municipal le parece que el cartel de zona segura está 2 centímetros más a la izquierda, entonces hay que cambiarlo. A otro le parece que el área de servicio debe, en lugar de tener piso de cemento pulido, debe tener piso de cerámica. Entonces ahí hay un costo para el empresario que tiene que o pelear con la municipalidad o comprar el piso e instalar el piso y contratar un servicio. Un poco el fundamento de esto que comentas tú tiene que ver un poco porque es uno de los incentivos para poder generar la informalidad en la que vivimos en el país. O sea, sin la menor duda. ¿Cuáles crees, por ejemplo, desde tu perspectiva, las principales causas de la informalidad en el Perú? A ver, el tema es que la informalidad es el estado natural, así como la pobreza, ¿no es cierto? Entonces tú lo que tienes que hacer es generar incentivos y generar bienestar para que la gente salga de la pobreza y para que la gente transite de la informalidad a la formalidad. Pero ¿cómo lo haces cuando la regulación hace que la formalidad sea tan cara que se convierte en un club privado, ¿no? Porque en el Perú menos del 20% de la PA está en la formalidad, ¿no? Entonces, tú ahí tienes una muy mala regulación y luego tienes funcionarios públicos que no están cumpliendo realmente con su función. Tienes una sobreregulación y tienes mucho dejado al criterio del funcionario público que quiere ir más allá y por lo tanto establece determinadas reglas o determinadas sanciones. También hay muchísima corrupción, ¿no? Entonces, tanto la sobreregulación como la mala regulación como la corrupción generan la informalidad. Y fíjate que la informalidad, las personas no actúan o no se quedan en la informalidad porque se hacen más ricos en la informalidad, porque es al contrario. O sea, la mayor riqueza se genera cuando logras cruzar a la formalidad. Pero si tú no logras cruzar, es porque las reglas te lo están impidiendo. Porque es tan caro estar que simplemente no puedes. Y entonces te condenan al enanismo empresarial. Es más barato o es más eficiente cruzar la línea que mantenerte a raya. Totalmente, porque además muchos de los informales tienen que comprar sus proveedores están en el sector informal también. Y ahí es más caro que lograr comprar en la formalidad, ¿no? O sea, los mineros artesanales, por ejemplo. Hay un estudio que muestra que la dinamita en el sector informal o en el mercado negro cuesta 2.5 veces más que la dinamita en el sector formal. Pero muchas veces hay otro problema y que es bien importante, es la educación. Mucha gente que está en el sector informal no tiene suficiente educación ni información y por lo tanto no puede tomar buenas decisiones. ¿No? Y eso me lleva otra vez al rol que tenemos los empresarios grandes y medianos que estamos en el sector formal, de cómo logramos ayudar a que el informal pueda ser incorporado a la formalidad. Eso nos lleva a preguntarte esto, y creo que tiene una cierta relación. ¿Qué factores fomentan la exclusión económica en el Perú? ¿Qué promueve incluso esta desigualdad social que tenemos? Uy, esa es una pregunta complicada. A ver, te la voy a contestar en dos partes. Primero, ¿qué fomenta la exclusión económica? Primero, es la mala educación. En el Perú tenemos una muy mala educación. Hoy, solo 19 de cada 100 chicos en segundo de secundaria entienden lo que leen. Es brutal. Y en el sector rural es 7 de cada 100. Eso quiere decir que 93 chicos que viven en el campo no entienden lo que leen, ¿no?
Entonces, la educación es una barrera enorme para poder desarrollar tu empresa. Porque quien no tiene suficiente educación, usualmente contrata gente que tiene el mismo problema de falta de educación. Entonces, las empresas no pueden crecer porque no desarrollan productividad. Entonces, en el Perú, uno de los principales problemas estructurales es la falta de productividad. De hecho, el 50% de las empresas en el Perú no encuentra personal para sus empresas, ¿no? Ese es uno. Luego, el acceso al crédito. El acceso al crédito es muy caro, sobre todo para las microempresas, y es difícil porque, otra vez, pongámonos a pensar que son personas que no tienen suficiente educación y entonces van a ir a una institución financiera que les va a pedir montones de documentos y de papeles y no lo van a lograr, y que no van a lograr terminar los procesos. Y entonces, ¿a dónde van? A los agiotistas, a los préstamos gota a gota, ¿no? Que no te piden papeles y que te dan el dinero. Y ahora te cobran muchísimo más interés, pero te dan una forma de pago de día a día. Entonces, es algo que ellos ven como más real. Y ahí las microfinanzas tienen un rol importantísimo en ayudar a las personas a bancarizarse y también a acceder a educación financiera, ¿no? Creo que, por ejemplo, Asbank está teniendo un rol importante con los colegios, está en varias regiones trabajando en temas de educación financiera. Los chicos en el Perú deberían nacer, y así como reciben partida de nacimiento y DNI, deberían tener una cuenta en el banco. Sí, eso lo ha dicho muchas veces Gianfranco Ferrari en algunos posts. Así es importantísimo. Creo que las billeteras digitales, Yape, Plin, etcétera, han hecho una tarea bastante importante, pero hay muchísimo más que hacer, ¿no? Porque en general... Bueno, es un paso importante, ¿ah? Porque es un paso importante. Hoy le puedes pagar con Yape al que te cuida el carro. Y eso te va a ayudar también a formalizar. A formalizar, ¿no? A identificar, si es que identificamos dónde están los cuellos de botella y logramos reducir el encarecimiento de la formalidad, ¿no? Pero sí creo que podemos hacer muchísimo más, ¿no? Porque en general el crédito en el Perú es muy caro para todas las empresas, las grandes menos, las micro más, pero el crédito es caro. Dime, y entrando ya a la última parte, ¿tú consideras, por ejemplo, que en el Perú existe una política de equidad de género en las empresas? Hay algunas empresas, sobre todo las grandes, que tienen políticas de equidad de género, pero ahí creo que es bien importante. Yo no estoy a favor de las cuotas, porque yo soy liberal y creo que cada quien dentro de su empresa debe establecer, cumpliendo las leyes del país, debe establecer las políticas que crea. Pero sí creo que hay muchos estudios que han demostrado que a mayor equidad, mayor rentabilidad, ¿no? Y los estudios están, McKinsey, etcétera. Y entonces, el 50% y un poquito más de la población en el Perú somos mujeres. Y hoy la población universitaria es más femenina que masculina. Hay más mujeres terminando educación terciaria que hombres, ¿no? Entonces, cuando no generamos oportunidades para las mujeres, estamos desaprovechando el talento. De hecho, hay un estudio que evaluó el crecimiento económico de Latinoamérica y encontró que una de las transformaciones que explicaban el crecimiento económico y la reducción de pobreza de los últimos 20 años era la feminización laboral. Esto es el acceso de más mujeres a la fuerza laboral. Ahora, las mujeres en la mayor parte están en determinados sectores y llegan hasta determinados niveles. Si tú te pones a pensar cuántas son las gerentes generales de las grandes empresas en el Perú, son bastante pocas. Solo 13% del total de sillas en los directorios de las empresas que cotizan en la bolsa son mujeres. Es decir, de cada 100 directores de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, solo 13 son mujeres. Y no es que no haya mujeres capacitadas. En el Perú hay muchas mujeres capacitadas con maestrías, con suficiente información y con muchas capacidades, pero no las estamos incluyendo. Ahí, ¿de qué depende? De lo que las empresas quieren hacer. Y tú quieres lograr una sociedad donde haya equidad, donde haya mayores oportunidades. Ponte a pensar además que 1/3 de los hogares en el Perú es liderado por una mujer, ¿no? Entonces, si no les estamos dando oportunidades a las mujeres, ¿cómo queremos? Y otra vez, que no respondí esa parte de tu pregunta,
cómo queremos tener un país sostenible y cómo queremos que haya realmente oportunidades para todos. Un tercio de los hogares en el Perú es Sí, liderado no, por me queda una clarísimo, mujer. me queda clarísimo. Y es algo que no queremos ver. Sí. Y hablando de hogares liderados por mujeres, contabas que eres mamá de 5 niños. Sí. Ya no son niños, pues. Ya no son niños, ya todos son Pero, adultos. ¿cómo describirías tu relación con cada uno de ellos? Por ejemplo, ¿tienes algunas afinidades comunes con ellos? Por ejemplo, que los identifiques, la música, el deporte, la política, la moda, en fin, los negocios. Con cada uno de ellos ¿Sí? tengo una distinta y además tengo la suerte de que uno de estos 5 no nació de mi barriga, sino de mi corazón. Ya. Fue un regalo que me hicieron y es extraordinario esto. Y me hace muy, muy feliz. Sí. Con él, por ejemplo, él es un Iron Man. Entonces, a mí me llena de orgullo. Vive en Londres y es un profesional de primera, es un chico súper inteligente con el que puedo hablar de absolutamente todo hasta cierto punto, ¿no? Porque como los dos somos muy apasionados, ya llega un momento en que no podemos seguir hablando porque nos peleamos, ¿no? Con todos tengo el tema del deporte. Tengo ahorita, todos son runners en realidad, tengo 5 runners y están muy enfocados en hacer varias cosas al mismo tiempo. Hoy en la mañana, tempranito, a las 6 de la mañana, conversaba con uno de mis hijos que vive en Nueva York y le hablaba del último libro que estoy leyendo, ¿no? Y entonces me ha gustado tanto que le digo, tienes que leerlo porque estoy aprendiendo mucho sobre este libro. Y entonces le digo, te lo estoy mandando y te llega hoy, ¿no? Entonces, la lectura, ¿no? El deporte, con mis hijas, tengo 2 mujeres, entonces con las chicas, el reírnos, esa es otra cosa que tenemos, mucho ¿no? la risa. Compartimos mucho la risa, mucho burlarnos de nosotros mismos y de tratar de aligerar la vida, pero lo que yo siempre les dije a todos es que cada uno de ellos iba a tener que elegir una batalla. Porque en el mundo, si bien los seres humanos venimos a aprender, a crecer, a ser mejores, también tenemos que, 1, ser felices y 2, elegir batallas. Porque no podemos pasar por el mundo sin luchar por una causa, ¿no? Dime, ¿cuál es tu pasión en la vida? Voy a sacar la parte profesional empresarial. Quiero enfocarme más en Cecilia. Uy, qué pregunta tan difícil. Creo que ser feliz. Ser feliz es algo que me apasiona. ¿Qué te hace feliz? Y hacer feliz a ¿Qué te los hace demás. feliz? ¿Qué me hace feliz? Ay, mis hijos, estar con mis hijos, con mis amigos, con mi familia, pero lograr cosas, ¿no? Sentir que estás logrando cosas, que tienes un propósito en la vida y que estás en camino a cumplir ese propósito. A mí me gusta mucho hacer feliz a la gente, ¿no? Yo creo que las personas, como te decía hace un momento, el Perú es una sociedad muy violenta. Tú sales a la calle y ya tienes que estar preparado para la guerra. Entonces, construir las autoestimas de las personas que te rodean, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tus hermanos, de las personas que trabajan para ti, ¿no? Ver a las personas que han trabajado para ti desde chicos, desde practicantes, y luego superarte y ser más, es algo que a mí me hace muy feliz. Estar con chicos, con jóvenes, llenarte de energía, correr esto, también creo que es algo muy bacán. Y caminar por la calle y sonreírle a las personas con las que te cruzas y que las personas te sonrían de regreso, esto creo que es muy bonito. Dime, ¿qué lugar te gusta elegir para la mejor compañía? ¿Te gusta, por ejemplo, el mar, el campo, alguna ciudad que te seduzca? ¿Qué te gusta más? Creo que es con quién estás, ¿no? Es las personas con las que estás, pero yo soy una amante del Perú, yo recorro todo el Perú. Gracias a Capitalismo Consciente estamos trabajando en 9 regiones del país y eso me hace muy feliz, el estar conociendo a profundidad cada una de las regiones y cada una de las particularidades de cada región. Se me hace muy importante, ¿no? Te puedo decir la playa, pero de pronto me pongo a pensar en el campo, o en Cusco, que es un lugar muy especial para mí. Pero ayer vengo de Iquitos y Iquitos es extraordinario, la selva es extraordinaria, ¿no? Dime, Entonces, ¿tú eres una persona supersticiosa? No. ¿No? ¿Crees en el destino?
No, cero. Creo ¿Sí? que cada quien se hace su destino. ¿Sí? Por supuesto, y que cada día puedes cambiar el destino dependiendo de las decisiones que vayas a tomar y la información que Sí. tengas al frente. Dime, si a ti te dieran elegir entre dos opciones, abrazar durante 5 segundos o besar por un segundo, ¿qué elegirías? Depende de a quién. Depende de a quién. Si me permitieras abrazar a mi papá o a mi padrastro otra vez, sin la menor duda, ¿no? A mis hijos, que todos viven afuera. Entonces, mis abrazos no duran 5 segundos, porque cuando los agarro no los quiero soltar. Dime, ¿cuál es tu mayor miedo o tu mayor temor? El miedo. Y por lo tanto, el Ujú. mayor reto es perderle el miedo al miedo. Ujú. Ah, mira. ¿Te consideras una persona romántica? No sé, ¿Sí? nunca lo he pensado, ¿No? supongo, ¿no? Todos tenemos nuestro... ¿Tú crees, por ejemplo, ladito. crees en las almas gemelas? Creo en las almas gemelas, ¿Sí? por supuesto, y creo en el amor, y creo en el ¿En el matrimonio. amor a primera vista, por ejemplo? También, ¿Sí? sí, por supuesto, porque el amor a primera vista, que puede ser de amigos, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser de pareja, es simplemente el encuentro de dos almas, Ujú. ¿no? O sea, Sí, dos sí, almas sí. que se encontraron y que a lo mejor vienen de relaciones de otras vidas, ¿no? Entonces sí, sin duda. Si tú tuvieras que elegir entre la posibilidad de volver al pasado y corregir algo, alguna cuenta pendiente, o ir al futuro y saber qué cosa viene, ¿qué elegirías? Ninguno de los dos. Me quedo en el presente porque el pasado y todos los errores que he cometido, que han sido muchísimos, Sí. me han permitido ser quien soy hoy. Ujú. Y el futuro lo voy a construir de a poquitos. No quiero saber qué viene. A mí nunca me lleves una bruja, que nadie me lea las cartas, ni la carta astral, ni nada. Yo no quiero saber. Ok. Dime, y si tuvieras que elegir entre poder volar o leer la mente de los demás, ¿qué te gustaría elegir? Poder volar. ¿Sí? No quiero leer la mente de los demás. Que cada quien tenga sus temas. ¿Te gusta la música? Me gusta la música. Si pudieras hacer una canción, ¿cuál serías? Si pudiera hacer una canción, no lo sé, nunca lo ¿No? había pensado, pero me gusta mucho, por ejemplo, la música de John Mayer. Ok. Who Says es una canción que a mí me gusta mucho. Mucho. O sea, ¿quién Te te identifica. puede decir qué Ujú. cosa puede ser o qué cosa no Ujú. puede ser, ¿no? Esa canción me gusta mucho y me identifico mucho con ella, ¿no? ¿Eres una persona de sentir nostalgia en algún momento de tu vida? Total, muchísima, muchísima. Sí. Siento mucha nostalgia de mis bebitos cuando eran chiquitos, por ejemplo. Y si pudieras, por ejemplo, dar marcha atrás en tu vida, ¿a qué lugar o qué momento te gustaría regresar? Uy, creo que esa es una pregunta que si se la haces a cualquier mujer te diría al momento en que nacieron nuestros hijos para no cometer todos los errores que hemos cometido. Tenerles más paciencia. Sí. Si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál te gustaría escoger? Acabar con la pobreza en el Ujú. mundo. No sé si es un superpoder, pero esa es una de las cosas que tengo en la cabeza todo el tiempo. Dime, ¿cuál es la lección más importante que a nivel profesional has aprendido en tu vida y también en lo personal? La elección, creo que de quién te rodeas. Creo que uno siempre tiene que rodearse de gente que sepa más que uno, ¿no? Dime, ¿y por ejemplo, cómo han afectado en tu vida los fracasos Me han hecho más fuerte, y los éxitos? me han hecho aprender con mucha humildad. Ujú. Si es que alguna vez he tenido alguno, con mucha humildad y Ujú. reconociendo siempre que no son responsabilidad mía, ¿no? Ok. Que si algo hice bien es porque Sí. tenía un equipo que me estaba acompañando, porque nada uno lo hace solo. Perfecto. María Cecilia, sí, muchísimas gracias. El tiempo ha volado. De verdad agradezco que hayas aceptado esta invitación. Espero que hayas disfrutado el programa como yo lo he disfrutado y desearte muchísimos éxitos, que todo lo que vienes haciendo, tanto a nivel empresarial como en tus propios negocios, como lo que vienes haciendo en Capitalismo Consciente, con este propósito de vida que tienes, te lleve muchísimo más adelante. Gracias, Pepe. He disfrutado mucho esta conversación. Me he muerto de roche de un montón de preguntas, pero bueno. Ok, Gracias. gracias. Bueno, amigos, nos vemos la próxima semana. Gracias por conectarse. Buenas noches.